En la segunda parte de esta introducción a la historia de la filosofía, voy a tratar el tan conocido tema de la transición o paso del mito al logos, mitos y logos, recordando el título de ese libro de Nezle, un título ya clásico sobre este asunto. Comienzo. La explicación usual de la historia de la filosofía da por sentado que ésta nació en Grecia en el siglo VI antes de nuestra era, en concreto en las ciudades jónicas del Asia Menor. Destaca además un acontecimiento y una fecha, como indicadores de la aparición de este nuevo modo de pensar, de este supuesto nuevo modo de pensar. Ese acontecimiento y esa fecha son la correcta predicción en el año 585 a.C. de un eclipse de sol por el filósofo Tales de Mileto, que era a la sazón el primer representante de la más primitiva escuela de ciencia y también de filosofía que nosotros conocemos en la actualidad. Conviene dar algún dato, porque no carece de interés, sobre ese eclipse, la predicción que hizo Tales de Mileto. El eclipse verdaderamente sucedió. El 28 de mayo del año 585, según el calendario juliano, tuvo lugar un eclipse total de sol. Duró 6 minutos y 4 segundos y describió una sombra de unos 271 kilómetros de ancho. Eso fue un hecho asombroso y temible para los que tuvieron ocasión de verlo y no sabían a qué se debía una cosa semejante. Se consideró como una advertencia divina por muchos. Los medos y los lidios, que estaban entonces librando una dura batalla aquel mismo día, bajaron las armas, depusieron las armas y acordaron la paz, por miedo a las consecuencias que podían seguirse de la divinidad que estuviera detrás del eclipse. Este eclipse sumió en la oscuridad una franja que se extendió por América Central, por Francia y algunos países del Mediterráneo. Luego siguió el eclipse parcial, que se extendió a algunas partes de las dos Américas, Europa, el norte de África y el noroeste de Asia. Este fue seguramente el eclipse que predijo Tales de Mileto y que acertó. Así lo atestiguan, o sea, esa predicción por parte de Tales, quiero decir, la atestiguan Herodoto en sus historias y también Plinio en su Naturalis Historia, libro 2. Bien, dejando de lado el hecho del mito, ya digo, habría servido este tal hecho como inicio de la historia de la ciencia, de un nuevo modo de pensar frente al anterior, que habría sido irracional. Dejando de lado esto, según se explica, la razón de tal cosa, de tal acontecimiento, no habría estado en que Tales hubiera hecho una buena predicción, sino en su propia persona, en su propia forma de enfocar las cosas, en que fue un hombre que había adoptado una nueva actitud intelectual. O sea, que en lugar de actuar como los que hemos visto, los lidios que estaban en esa batalla, en lugar de actuar como los antiguos, se supone, ir a consultar el oráculo, lo que hizo fue observar la trayectoria de los cuerpos celestes, eh, apuntarlas, calcular su velocidad, etcétera, y a partir de ahí calcular dónde se iba a producir la conjunción de los astros para producir el eclipse de sol. Tal actitud, se concluye por parte de quienes dan este tipo de explicaciones, tal actitud obedecía a una diferente concepción del universo, a una aceptación de la existencia de leyes por las que el universo, se rige. Esta novedad, este gran acontecimiento con el que se cruza o se cruzaría
el umbral del pensamiento racional, es lo que da inicio a la filosofía y a la ciencia en la tradición europea. Y se suele explicar por alusión al milagro griego. Esto es algo que muchos estudiantes hemos oído en nuestros primeros años de entendimiento de estas cosas. Bien, pero esta explicación no es válida. Por más importante que fuera el conocimiento del sistema solar, este hecho, el de Tales de Mileto y otros que le siguieron, no fue un milagro, y tampoco abrió una nueva era de pensamiento que fuera radicalmente distinta de la anterior. Las explicaciones que recurren al milagro presentan la predicción de Tales y, en general, la aparición de la filosofía, también de la geometría, en la escuela de Mileto, y su posterior expansión a otras zonas de la Hélade, lo presentan como la aparición, de punta en blanco, del pensamiento racional, del flamante pensamiento racional. Con esta nueva forma de pensamiento humano, según esta clase de explicación, se accedió a una nueva etapa de aplicación del pensamiento lógico o racional a la interpretación del mundo físico, por oposición a la anterior forma contenida en los mitos, en las descripciones religiosas. En virtud de esta oposición, entonces esas explicaciones religiosas quedarían confinadas a lo irracional como mitos. Según esto, el mundo circundante habría dejado de ser entendido como objeto de representación mítica, como resultado de la acción de las poderosas deidades presentes en los relatos de Homero y de Hesíodo, para convertirse en un todo natural, guiado por modos de acción propios de la razón humana y que ésta puede descubrir, ya que no, si contara con la tecnología adecuada, de intervenir en su curso. Bien, pero esta explicación yerra en un punto fundamental. Pasaré a tratar de aclararlo. El punto en el que yerra es que el paso de la religión a la filosofía no significó en modo alguno la aurora de la razón, porque las raíces del supuestamente nuevo pensamiento racional se hundían en el pasado anterior a él. Por muy diferente que parezca el tratamiento que cada uno da a sus problemas, el pensamiento anterior y el pensamiento nuevo, por muy diferente que parezca, la religión, la ciencia, la filosofía no se excluyen. Esto es algo que nos ha hecho creer el positivismo desde el siglo XIX, al contraponer ciencia, filosofía, religión, etc. Esto nos lo ha hecho creer Comte. Y así reinterpretamos el pasado a la luz del positivismo de Comte en su curso de filosofía positiva. Esto es especialmente así en el primer periodo de la especulación filosófica griega. Se observa con claridad que las ideas del pitagorismo, por ejemplo, estaban estrechamente implicadas con la religión órfica, religión de la cual el propio Pitágoras fue un gran promotor. Y la escuela jónica, a la que perteneció Tales, la escuela jónica de filosofía, que era más antigua en el tiempo que la pitagórica y no profesaba una religión definida, que sepamos, sin embargo también presentaba analogías muy estrechas con el tipo de narración mitológica que venía siendo tradicional en aquel entonces. No entraré aquí en el examen de las semejanzas y diferencias entre estas tres aplicaciones del intelecto. Sin embargo, tengo que indicar al menos que entre la religión y la filosofía antiguas no existe ningún abismo, no existe ningún hiato. Antes, al contrario, el paso del mito al logos no representa sino el paso, el tránsito desde una visión predominantemente clerical y antropomórfica del mundo hacia una progresiva secularización de este último. Un proceso que hemos podido ver, comprender en Europa desde el siglo XVIII, desde el siglo de la Ilustración.
¿verdad? El pensamiento mítico tradicional en Grecia cedió su lugar a un pensamiento más sistematizado y positivo, cuando el mundo dejó de ser en la mente de aquellos primeros filósofos algo presidido por un poder sobrenatural, envuelto en la maraña de los mitos, y se convirtió en un orden natural, inmutable y sometido a sus propias leyes, aunque se trataba de un orden rescatado del anterior estado de cosas. Vuelvo a decir, el nuevo orden sistemático, positivo, abstracto, etcétera, que tratan los filósofos y los geómetras en Grecia después del eclipse de Sol, predicho por Tales, si tomamos esa fecha convencional como principio, el nuevo orden es un orden rescatado de la religión por los filósofos. Espero dejarlo claro en lo que sigue. No es cierto entonces lo que en innumerables ocasiones se nos ha dicho, a saber, que los primeros filósofos fundaron una nueva intelección de lo real porque les impelía a eso la necesidad de hallar otras razones con las que iluminar un universo al que el destronamiento de los refulgentes dioses homéricos había sumido en la oscuridad. Los dioses habían apagado la luz, se había sumido todo el mundo en la oscuridad y la razón filosófica habría tenido la misión de dar la luz otra vez a este mundo. No, no fue así. No fue la pérdida de la fe lo que propició el advenimiento del pensamiento racional, como tampoco fueron los primeros sistemas filosóficos un forcejeo contra el mito irracional o un dique levantado contra el oleaje del misticismo que embargaba las mentes de aquella gente de entonces. La verdad es muy distinta, la verdad es muy otra. La razón no necesitó librar batalla alguna contra unas divinidades olímpicas tan individualizadas y alejadas de los procesos naturales por la propia evolución de la religión, que apenas tenían ya utilidad para pensarlos, para entenderlos. Tengas en cuenta que las religiones siempre han proporcionado un orden del mundo, orden que luego no será específicamente científico, no es esa su misión, pero un cierto orden siempre proporcionado. Y esto es algo en lo que falló por su deterioro la religión de los dioses olímpicos. Los dioses, esos dioses olímpicos, habían devenido seres humanos engrandecidos, dotados de una voluntad irresistible y de un capricho sin freno, y habían llegado por eso mismo a ser tan imprevisibles como los humanos. Era una religión excesivamente antropomórfica. Es imposible que esta situación fuera aceptable para el pensamiento general humano, que no puede renunciar a ver orden en la realidad. Este pensamiento nuevo, el de los filósofos, fue un desarrollo natural de una religión que, sin necesidad de los ataques de la descreencia, había desembocado en la pérdida de su función interpretadora de la realidad. Ella sola lo había perdido. Las grandes religiones, y el politeísmo a fin de cuentas fue una gran religión, no mueren porque otra institución cultural acabe con ellas, sino que mueren por vejez, de muerte natural o por suicidio. Los filósofos, por tanto, no ocasionaron el derrumbamiento del mito para poner a la filosofía racional en su lugar, sino que asistieron a su envejecimiento y su muerte y se impusieron la tarea de rescatar para el intelecto una estructura universal más antigua y más firme que la de los dioses homéricos, que se habían vuelto bastante inestables. Aquella estructura que estaba presente en la religión antigua estaba por encima de los propios dioses y era incluso anterior a ellos. Era un orden intangible, inexorable, que sobrevivió a la ruina del Olimpo, la morada de los dioses, y fue convertido por los filósofos en su primera materia de reflexión. Ese orden era el orden de la Moira. En verdad, ningún hombre ha tenido nunca la posibilidad de encarar
un estado puro del universo para empezar a pensar sobre él libre de todo influjo. Nadie ha podido asistir nunca a ese espectáculo, un espectáculo en que el mundo, por así decir, está recién hecho y sin influjo de ninguna tradición, de ninguna doctrina, de ninguna teoría, el pensamiento que pudiera observar y entender el mundo. Un individuo que piensa, desde luego, no puede hacer otra cosa que pensar sobre las concepciones propias del lugar y tiempo en que le ha tocado vivir. Un individuo que piensa solo piensa sobre los materiales de su tradición. Los podrá ordenar y reordenar de distinto modo, pero los componentes son heredados. Esta sujeción al pasado, por otra parte, no solamente afecta a las ideas filosóficas, sino a toda forma de acercamiento a lo natural, ya sea forma estética, industrial, política, científica, sea la que sea. Los filósofos griegos en particular creyeron en la existencia de contrarios, y así lo especificaron en sus filosofías, de contrarios que interactúan y se cometen injusticia incluso. Aceptaron una lógica de complementariedades y oposiciones, porque ese era el legado intelectual heredado por ellos, un legado cuyo origen se remontaba a una arcaica organización tribal de clanes contrarios relacionados a través del matrimonio, tal como lo explica Vernant en Mito y Pensamiento en la Grecia antigua. Las representaciones conceptuales de los sistemas de Hesíodo, Anaximandro y otros repetían a su modo la estructura sexual de la antigua tribu. La contradicción manifestada por los clanes exogámicos, enfrentados entre sí, como se enfrentan el macho y la hembra conceptualmente, porque unos proporcionan al marido y otros proporcionan a la esposa, esa contradicción se resolvía mediante el casamiento que una norma consciente imponía preferentemente entre miembros de fratrías contrapuestas. Entre nosotros, en nuestro tiempo, el matrimonio es algo libre en el sentido de que un hombre puede casarse con cualquier mujer con cualquier hombre. No ha sido así durante la existencia de las tribus. En las tribus generalmente ha existido lo que llaman los antropólogos, el matrimonio preferencial, es decir, un hombre del clan A debe casarse con una mujer del clan B. Una mujer del clan B debe casarse con un hombre del clan A. Esto no quiere decir que la norma no se desobedezca en ocasiones, pero cuando se está en sociedades más bien cerradas, la desobediencia a las normas entraña peligros ciertos para los miembros de esas sociedades. Este juego de alianzas matrimoniales en la antigua Grecia, vuelvo a ello, era la manifestación del principio exogámico. No podían casarse dentro del clan, se consideraba incesto. Incesto por un poderoso tabú que lo hacía inviolable. Y ese poderoso tabú iba acompañado de intensas emociones religiosas y morales. Ya dije en el vídeo anterior que en esta antigua sociedad griega la religión, la familia y la polis en realidad forman una unidad. Ahora estoy desentrañando un tanto los componentes de esa unidad. Solemos pensar que el hombre es un animal racional porque tiene inteligencia, pero eso es entender esta definición del hombre desde un punto de vista únicamente subjetivo. No es exactamente así o no es solo así. Las obras del hombre son racionales. Una senda abierta en una población que vive en la selva, los animales no tienen sendas, no tienen caminos. Una senda ya es un trazado racional y es algo, como diría yo, es razón objetivada. Razón existente fuera de la inteligencia personal de cualquier individuo. Lo mismo pasa con esta organización de los clanes, de las tribus, de las fratrías, en grupos exogámicos, entre los cuales hay que establecer alianzas matrimoniales, etc. Todo esto da lugar a una compleja estructura que es perfectamente racional.
de explicarlo se ha encargado bien Durkheim en su libro Las formas elementales de la vida religiosa, a quien siguen autores que yo estoy siguiendo a mi vez en estas explicaciones, como Comfort en su libro De la religión en la filosofía, y ya lo he dicho antes también Fernand en su obra Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Pues bien, esta red de clasificaciones de los hombres que se da en las tribus, los clanes, las fratrías, etcétera, una red perfectamente racional, se acaba extendiendo al mundo y acaba cubriendo bajo esa malla conceptual, acaba cubriendo al universo entero. Ahí tenemos un modelo de pensamiento del cual se hace eco la filosofía, al menos los primeros filósofos. Se observa con facilidad este grupo de oposiciones entre conceptos, de categorías contrapuestas y de medios entre las contraposiciones, etcétera. Quiero decir que el primer pensamiento filosófico fue hijo de concepciones antiguas que habían cristalizado en la misma organización social y expresaban a su manera las relaciones habidas entre Dios, el grupo humano y la naturaleza, que son las mismas relaciones que después se establecerían entre la realidad última y el variado mundo sensorial. La filosofía, por tanto, no fue una ruptura, sino una continuación, por otros derroteros, de un plan intelectual antiguo, muy antiguo, que la decadente religión olímpica estaba destruyendo. Esta es, a mi juicio, una buena definición de la primera filosofía. Es continuación de la religión. Consistió en salvar de la ruina lo más preciado de aquella antigua religión. Este cambio revela, por otra parte, una inclinación del intelecto por la especulación pura y simple. Y aquí hallamos una dificultad. Aquí sí que hubo una verdadera transformación, un verdadero cambio. Quiero decir con esto que el pensamiento, pero claro, el pensamiento de algunos, no de todos, quedó liberado en aquellas fechas de las pesadas trabas impuestas no por la religión, sino por el trabajo, por la acción. Este sí fue un verdadero cambio. Antes de que Grecia alcanzara su esplendor intelectual, había ya en Egipto y Babilonia una cosmología, una astronomía y una matemática rudimentarias. Se sabe que Tales aprendió en Egipto ciertas reglas agronométricas y que extrajo de los babilonios el conocimiento del ciclo de las lunaciones, lo que pudo servirle, seguramente, para predecir el eclipse de sol que he mencionado. Pero por evidente y grande que sea el legado oriental en la filosofía y en la ciencia griegas, los grandes sistemas que veremos sucederse desde Anaximandro no son fruto de la especulación oriental, sino de la griega. La ciencia griega se origina en el momento en que el intelecto se desembaraza de problemas prácticos. A este cambio me refería. Por mucho que los problemas prácticos, constituyen, en bastantes ocasiones, un serio acicate para que aparezca el pensamiento. Así, por ejemplo, es sabido que entre los egipcios, por los problemas prácticos que generaba la inundación del Nilo una vez al año, en las tierras de cultivo, los egipcios conocían el teorema de Pitágoras, sin embargo no sabían demostrarlo. Pues bien, valga esto como ejemplo de cómo una cuestión práctica puede servir de estímulo para el pensamiento, pero también cuando el pensamiento se desarrolla puede servir de freno, como de hecho sucedió. En Grecia hubo individuos que con la nueva etapa comercial, industrial y democrática se liberaron de la acción, se liberaron de la obligación de trabajar. Y estos fueron los individuos que se dedicaron a pensar. Los individuos anteriores, que en la anterior organización social, quiero decir, estaban libres del trabajo, sin embargo se habían dedicado más bien a hacer la guerra, como ocurrió con nuestros nobles medievales. Se dedicaron a la caza y a la guerra, pero no se dedicaron a la especulación.
Al finalizar el periodo helenístico, la controversia filosófica permanece en un nivel de abstracción sumamente elevado, sólo accesible a determinadas mentes elevadas. Quiero decir, la filosofía desde sus comienzos hasta el final, ya en tiempos de Alejandro Magno y posteriores, había tenido un gran desarrollo, la filosofía y la ciencia. Y cuando digo la ciencia me refiero a la geometría y a la astronomía básicamente. No es más que una muestra de esto el hecho de que para el hombre normal, como lo explica Aristófanes en Las nubes, la figura del filósofo se traduzca en un personaje grotesco e inútil, enfrascado en disquisiciones abstractas y carentes de sentido, si no fuera porque se sospecha que atentan contra la moral y la religión vigentes. Es la contrapartida siempre presente a la actividad intelectual económicamente improductiva, como fue aquella filosofía y aquella matemática. No hace falta decir que la burla de Aristófanes sigue presente en nuestro tiempo. Hasta tal punto fueron los griegos precursores de nuestros hábitos, que también lo fueron de lo que nos mueve aún a risa y a menosprecio. El filósofo, el puro intelectual enfrascado en meditaciones inútiles, o sea, no aplicables a la práctica, que casi nadie entiende, ese tipo humano muchas veces solamente merece burla. Y así sigue siendo, y así comenzó siendo, como lo explica, como lo dice Aristófanes en esa obra. Una parte de esa controversia es lo que hemos de ver a continuación. No sin antes haber dejado bien sentado que el umbral establecido por los griegos entre ciencia y filosofía, términos que utilizaremos de modo indistinto hasta aquí, no coincide con el actual. La ciencia preeminente, que ellos designaban con el término episteme, correspondía a las matemáticas, porque solamente estas, las matemáticas, en razón del tipo de objetos inmutables y perfectamente definidos que las componen, son capaces de establecer verdades necesarias y de proporcionar al hombre un auténtico conocimiento. La geometría del momento, cuyo primer teorema también es el teorema de Tales, primer teorema conocido por nosotros, retrospectivamente, claro. La geometría del momento fue el modelo de todo conocimiento. Ya iremos viendo estas cosas. Sobre la base de ese modelo, se intentará obtener un conocimiento igualmente cierto de los objetos del mundo físico, que no son estables como los de las matemáticas y tampoco están perfectamente definidos. Y están más bien sujetos al cambio. Esta dificultad de aplicar el modelo en unos casos, en otros, dará lugar a fuertes controversias y a doctrinas muy interesantes en los filósofos griegos, hasta Aristóteles al menos.